Bueno, hola a todos mis seguidores del canal Multiplicar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, más que todo dirigido a los docentes que trabajan en el área de mayores, de adultos y adolescentes y preadolescentes, también de juventud. ¿Por qué razón? Porque todo docente que trabaja en esta área debe tener conocimientos de andragogía. Y vamos a Google en este instante y vamos a entrar directamente escribiendo andragogía, ¿verdad? Utilizando el buscador de Google como herramienta inicial para aclarar nuestro concepto. ¿Y qué es lo que nos presenta generalmente? Que la andragogía, además de provenir del griego, es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a personas adultas. La andragogía también es considerada la ciencia que ayuda a organizar los conocimientos adultos. Bueno, aquí lo tenemos. Lo voy a seleccionar en azul. El concepto clave. En torno a eso vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Porque la andragogía es la poco conocida de la docencia. ¿Por qué razón? Poco conocida porque las universidades actualmente están basando el pensum de preparación de maestros, profesores, que se dedican a las áreas superiores a utilizar la pedagogía como herramienta básica de la enseñanza. Y si bien es sabido, la pedagogía puede tener muchas adaptaciones, muchas corrientes, muchas clases, muchos subtipos, en realidad no es la más adecuada para directamente utilizarla como la herramienta principal de enseñanza en los adultos. Al decir adultos, entra una gama muy amplia de edades, ¿verdad? Porque todo aquel que se dirige a la adultez va a pasar por varias etapas. Y obviamente la preadolescencia y la adolescencia son base fundamental. La preadolescencia entra directamente en el área de la niñez, ¿verdad? Todavía siguen siendo niños, pero también ya están casi siendo mayores. Por lo tanto, hay que combinar, en ese punto sí es comprensible que se combine la pedagogía con la andragogía. Pero en los otros, en general, ya hay que ir tirando más de la andragogía. Como lo dice, la andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas. La andragogía también es conocida y considerada la ciencia que ayuda a organizar los conocimientos de adultos. Entonces aquí donde se está explicando este concepto tan básico, que es el conjunto de técnicas, por lógica, al ser técnicas, formarían parte de un método, ¿verdad? Y cuando ya estamos hablando de método, de metodologías, quiere decir que la andragogía posee también proyectos. Y al tener proyectos, forzosamente tenemos que pasar a planificar. Entonces vamos a aclarar nuestro concepto de planificación, ¿verdad? O planeación. En docencia le llamamos planeación, ¿verdad? Planeación. A la planeación sería prácticamente un planeamiento. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué me quiere decir con planeamiento? Cuando nosotros estamos planeando, se conoce como planificación en plan sinónimo. La planeación, planteamiento o plan al proceso de toma de decisiones, esto es muy importante, toma de decisiones para alcanzar un futuro deseo, que puede ser una competencia, puede ser un objetivo. En toma de decisiones me voy a tener un momento porque, ¿qué toma de decisiones? ¿Verdad? ¿Qué toma de decisiones nos conlleva el utilizar la andragogía en nuestro planeamiento? ¿Verdad? Podríamos decir que
La toma de decisiones principales, ¿cómo? ¿Cómo vamos a llevar el conocimiento a las personas adultas, ¿verdad? A partir de los 18 años y irla introduciendo en la preadolescencia. Pero ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué métodos vamos a utilizar para que el alumno, como objetivo principal, aprenda? ¿Verdad? Porque la enseñanza es aprendizaje. Lógicamente, en eso nos basamos, en la enseñanza-aprendizaje. Y tirando hacia la andragogía, sabemos que la toma de decisiones es de gran importancia, porque no es lo mismo decidir plasmar el conocimiento a niños que plasmar y mostrar y enseñarlo a las edades mayores. No va a ser igual. ¿Por qué razón? Porque para tomar la decisión de poder planear proyectos que contengan métodos andragógicos, debemos conocer la andragogía. Ahí el punto. Por eso anteriormente mencionaba que en las universidades está muy poco programado, ¿verdad? En su currículum, en el tema de la docencia, en todas las áreas, en el área humanística, que es donde entra la docencia, hay que revisar más esos pensum, ¿verdad? Hay que revisar más esos contenidos, esos cursos, para que los créditos en andragogía sean mayores en los que se van a dedicar en la docencia para adultos, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay otro agravante, que para la docencia no vale solamente, por ejemplo, para la matemática, ser ingeniero o ser arquitecto, ¿verdad? O tener vocación al profesorado de matemática. No, se necesita conocer andragogía. Andragogía partiendo de haber conocido anteriormente la pedagogía. O sea, es un largo camino por recorrer, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando estamos hablando del planeamiento de la educación de adulto, debemos tener claro el concepto de lo que es adulto, ¿vale? Para poder tomar las decisiones, para saber a quién nos dirigimos, tenemos que saber quién es nuestro educando, ¿verdad? Y en este instante nuestro educando, tengo aquí el concepto ya, utilizando como herramienta el buscador de Google. El término adulto se refiere a un organismo, especialmente un ser humano, ¿vale? Mayormente, que ya ha dejado la infancia y adolescencia. En el caso de las personas, la edad adulta supone tener nuevos derechos en la sociedad, cosa que todos sabemos ya. Y ahí entre paréntesis nos lo aclaran, por ejemplo, como votar. Y nuevas responsabilidades. Comprende desde los 21 años hasta los 60. Pero aquí quiero resaltar en nuestro concepto y definición y nuevas responsabilidades. Cuando nosotros estamos educando a los adultos, debemos tomar en cuenta que ellos ya no son niños. Por lo tanto, la pedagogía que basa su teoría, ¿verdad? Que parte de la premisa de que el niño aprende con mucha facilidad, ¿verdad? Porque su mente realmente está absorbiendo del todo, ya que lo más que el niño hace extra de aprender es jugar, comer, dormir, cubrir sus necesidades básicas por medio de los padres, ¿verdad? Y poco más. Por lo tanto, el niño, el aprendizaje tendrá una facilidad mayor, ¿verdad? O sea, prácticamente absorben como esponjas una vez no existe alguna condición o alguna problemática o síndrome, ¿verdad? Y aún así son como esponjas, como decimos, aprenden. Pero el adulto, en las nuevas responsabilidades, ya tiene otro enfoque, ¿verdad? Ya tiene otras necesidades, otros intereses a los cuales él asignará tiempo,
¿verdad? Asignará tiempo. Es probable que un 50% o un 60% de su día se dedique a responsabilidades mayores. Por lo tanto, el aprendizaje en un adulto viene siendo de otra forma, ¿vale? Ya que va a ser de otra forma, pero ¿qué forma? ¿En qué forma va a aprender? Claro está, él no va a dedicar el tiempo que resta al aprendizaje por la mañana a jugar, a comer, a dormir, a pedirle todas las necesidades básicas a sus padres. No. El adulto, a partir de los 8 años, ya, por ejemplo, va a salir a buscar un trabajo, por ejemplo, o está trabajando ya. O ya está pensando él en su futuro cercano, ¿verdad? Entonces empieza a organizar más cosas, requiere más contacto social, súper importante. Requiere también más tiempo de convivencia fuera del hogar, ya sea para utilizarla en cursos extraescolares, en paseos, en algunos ya por tener edades mayores, en los hijos, la familia, etc. Por lo tanto, nunca va a ser lo mismo utilizar la pedagogía como la andragogía, lo recalco y lo repetiré siempre, ya que las nuevas responsabilidades que posee un adulto hará que necesitemos unas nuevas técnicas y métodos que nos permita transmitir el conocimiento en un poco tiempo y enfocándonos, que esos sí ya son los principios. Ahora vamos a entrar directamente y lo escribiré aquí en Google, los principios básicos de la andragogía. Aquí lo tenemos. Los principios básicos de la andragogía, ¿cuáles van a ser? Importantísimo, porque en base a esos principios nosotros debemos partir. Por ejemplo, son los principios de la andragogía la participación, horizontalidad y flexibilidad. Flexibilidad, vamos, aquí lo resalta muy bien. Yo voy a tomar en cuenta ahora mismo y hablar de la participación, ¿verdad? Es en andragogía el adulto más partícipe de su educación. Mamá. Más partícipe de la educación. ¿Por qué razón? Porque él tiene que ser autodidacta en muchas de las ocasiones. Normalmente, él ya sabe leer, escribir, contar, multiplicar, etcétera, tiene todas las materias básicas y ya solo necesita coger un libro, leerlo y hacer una sintaxis y entregarlo y ya está, ¿verdad? No necesitamos nosotros tener que explicarle cómo va a escribir, por ejemplo. Entonces, él participa más porque tiene más herramientas para trabajar su educación y llega a ser casi autodidacta. En los otros principios, como la horizontalidad y la flexibilidad, voy a explicarlos en el siguiente vídeo porque me debo detener en cada uno casi que en un vídeo, ¿verdad? Un vídeo para cada uno. Ahora, de la participación hay mucho más que decir, pero lo puedo incluir entre los otros vídeos, la horizontalidad y la flexibilidad. ¿Por qué razón? Porque la participación, ese principio, va dentro de la horizontalidad y la flexibilidad. Así que yo me despido aquí y ampliaremos el tema en los siguientes vídeos. ¿Qué tema? El de los 3 principios principales de la andragogía, del tema que anteriormente hemos estado hablando. ¿Y cómo vais a participar vosotros? Pues aquí en los comentarios espero leer a cada uno qué opináis. ¿Qué opináis de la educación para adultos en base a lo que habéis escuchado? ¿Vale? Habéis escuchado o que podéis buscar en Google en principio, porque más adelante os voy a explicar cómo buscar este tipo de información ya en medios más formales, ¿verdad? En medios bibliográficos físicos, en qué bibliotecas, de qué universidades y claro, se puede consultar online y se puede ir directamente al sitio a leer los libros actuales, los más actualizados y en punta
que hablan de la andragogía y nos permiten a los docentes, además de estar graduados ya y tener una gran experiencia en pedagogía, ser autodidactas en andragogía. ¿Por qué? Porque es un curso en el cual las universidades no están impartiendo del todo para los que ya están titulados de docentes. Nos vemos, seguidores, los espero aquí en los comentarios y hasta luego.